amigos, ¿qué tal? Un día más estamos ya con todos ustedes y decimos un día más puesto que llevamos los últimos capítulos aquí grabados y es que, tal y como les decíamos, la Casa de los Bates da para mucho y para muchos programas y con detenimiento, con esmero y palmo a palmo casi que hemos ido intentando contarle pues todas las historias y toda la información que de aquí hemos ido escarbando y compartiendo lógicamente pues con todos ustedes. Y como siempre, gracias a los fantásticos comentarios y de nuestro cronista oficial como es don Manuel Domínguez, que siempre pues nos va poniendo luz y taquígrafo, ¿no?, a toda la historia de nuestro municipio. Ya decíamos, la Casa de los Bates, yo creo que más o menos en los últimos programas, como digo, se habrán hecho ustedes una idea de toda su historia. Hemos ido recorriendo incluso parcela a parcela, hemos conocido los jardines, la parte trasera, la parte delantera, incluso en el último programa ya estuvimos viendo pues un poco la parte de su fachada, lo que es la construcción, incluso la primera planta o la planta baja, mejor dicho. Hoy estaremos con esta planta más señoriales, lógicamente porque son prácticamente pues salones donde se reunían, ¿no?, a nivel más aristocrático. Hablamos con don Manuel Domínguez, bienvenido, buenos días de nuevo. Bueno, un día más en la Casa de los Bates. Es un placer estar aquí, ojalá pudiéramos estar muchísimos más programas porque qué placer es estar aquí y conforme vamos escarbando siempre van saliendo más cosas, ¿no? Siempre tiene una historia larguísima, ¿no? Es decir, y evidentemente esto ha sido escenario de muchas cosas desde que lo conocemos, ¿no? Desde conocemos datos, como lo hemos citado en muchos programas, desde la época musulmana hasta la actualidad. Es decir, es una historia de 500 años, estamos hablando de los Bates, 500 años que sepamos, ¿no? Es decir, que indudablemente en cuanto escarbas un poco aparecen muchísimos datos de la historia de esta finca, ¿no? De esta finca, claro, porque decimos muchas veces Casa de los Bates, parece que es que la casa, lo que es la casa, lo que conocemos como esta casa tan fantástica, este palacete señorial, pues parece que tiene 500 años, efectivamente no, pero la finca, la zona... Es decir, esto seguramente la casa es lo último, claro, es lo último de la larguísima historia de los Bates. Ya hablábamos de las alquerías que existió aquí desde posiblemente una fábrica de lino, de cocer lino, hasta un pequeño pueblo, seguramente al estilo de lo que fue Pataura también. Seguramente tuvimos murallas, tuvimos unas fortificaciones aquí, una torre, la torre de los Bates, que de alguna manera pues también servía para mirar a la costa. Es decir, es que la atalaya de los Bates, que lo último que vemos es este edificio, que es de finales del 19 o de la segunda mitad del siglo XIX, y evidentemente lo último que vemos es lo que más nos llama la atención. Pero la finca de los Bates es una finca mucho más amplia, claro, donde desde época antigua pues incluso aquí tuvimos pues muchas cosas, y evidentemente la historia está reflejada. Seguramente cuando pudiéramos escarbar en mucha más documentación que no conocemos, porque todavía el archivo de los condes de Borno, que fueron los propietarios de esto desde la época musulmana, desde que los compran o le compran parte a los musulmanes y parte se los regalan a los reyes católicos, pues nos podríamos imaginar toda esta zona y debió estar muy modificada. Es decir, después lógicamente el meter en cultivo. Es decir, que lo que estamos viendo nosotros es la parte de la colina de los Bates, ¿no? Pero los Bates es una propiedad mucho más extensa, ¿no? Y evidentemente, pues si aquí se pudiera escarbar, y yo he visto muchos documentos de arrendamiento de las tierras de los Bates, que los Bornos a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII arrendaban, pues nos pueden salir muchísimos más datos de lo que no conocemos y no hemos visto. Pues el archivo de los condes de Borno, que está en Toledo, ni siquiera está abierto totalmente a ver lo que tienen de Motril, porque fueron los grandes propietarios de Motril. Su finca posiblemente emblemática fue esta, claro, es decir, esto de la alquería de Albatija, alquería de los Bates, la alquería de la zona fértil que decían, que de ahí viene el nombre, seguramente de ahí viene el nombre. Albatija, y indudablemente la historia es larguísima. Cuando nosotros vemos esta casa en la época de finales del 19, cuando la familia Jiménez Caballero compran la finca y hacen esta finca de recreo, esta casa. Claro, lo que le da luego ya
prestancia social, sobre todo es... En una época donde esto se llevaba mucho, es decir, todas las grandes familias motrileñas se construían sus cortijos, la familia Burgos, la familia Jiménez Caballero, tal, las familias se construían sus cortijos, unos con más posibilidades, otros con menos posibilidades, y aquí hicieron una magnífica obra de prestancia, como hemos citado en algunos programas. Aquí fue el escenario para recepciones de grandes personajes de la historia de España. Aquí estuvo el presidente de gobierno Moré, aquí estuvo el general Martínez Campos, es decir, y la marquesa de Esquilache. Aquí hubo muchísima gente relacionada con la aristocracia, con las clases altas motrileñas de la época. Bueno, incluso hablábamos en su día, bueno, hablando de la historia que está haciendo un repaso, comentábamos incluso en programas anteriores de que, bueno, la época árabe, lógicamente, ¿no? Ahí son los datos que puede tener, pero incluso se podía haber remontado a la época romana también, ¿no? Podría, es posible que incluso tuviéramos algún vestigio romano, pero las escrituras, por ejemplo, de la compra de la finca de los Bates a los musulmanes se conservan, con lo cual podemos saber incluso cómo se llamaban los propietarios musulmanes de esta finca. Es decir, es que es muy curioso porque la parte de la historia está bien. Es curioso, hace poco encontré un documento sobre esta finca en el Archivo Nacional de México. De México, es curioso. ¿Son de qué? Como decimos aquí. Pues es una capellanía que se decía en aquella época. Una de las propietarias, de una de las herederas de esta propiedad, ya en el siglo XVII, pone esta finca como aval, de alguna manera, para fundar una capellanía. Las capellanías eran, pues, épocas donde en las épocas antiguas la gente se enterraba en la iglesia y creaba, pues, una especie de vínculo relacionado para que le dijeran misas para la eternidad y tal y cual, y para pagar esas misas ponían dinero o ponían avales económicos, hipotecaban, ¿no? Pues es curioso porque me encontré un documento sobre los Bastes en el Archivo Nacional de México, es muy curioso. Bueno, pues para que vean ustedes la internacionalidad que puede llegar a tener esta finca y la importancia que lógicamente tiene para nuestro municipio, y no solo a nivel turístico, ¿no? Porque se ha erigido también como una fotografía emblemática, lógicamente, de nuestra zona, porque es un sitio, como han visto ustedes, totalmente paradisíaco. Bueno, pues volviendo un poquito al mundo aristocrático, ¿no? Ya una vez que se construye esta casa palacete de los Jiménez Caballero, donde él decide, pues lógicamente, hacer esta construcción señorial, pues bueno, pues como se suele hacer, ¿no? Pues como tarjeta de presentación para mostrar el poderío que tenía en aquella época, ¿no? Bueno, pues estamos ahora mismo en la parte de esta balconada, ¿no? Que se puede decir, y algo que tenemos que agradecer es que incluso hablábamos cuando estábamos en la atalaya, ¿no? Y que veíamos la costa, hablábamos mucho de si habíamos tenido ataques, si había habido tipo de guerra, y que curiosamente es verdad que ha sido una infraestructura, por decirlo de alguna manera, pues que no ha llegado a sufrir gravemente asedios, ¿no? No, en la época donde quizás la infraestructura artística madrileña sufre más, que en la época de la guerra civil, esta finca no se quemó ni nada por el estilo, ¿no? Se respetó bastante. Se respetó. En el sentido de que es verdad que el frente estuvo aquí cuando en el año 37 entran a Motril los italianos, los motrileños republicanos defienden Motril en la línea del Guadalfeo, los Bates, esta zona. Es verdad que posiblemente los barcos de guerra bombardearan esta zona, la aviación nacional bombardeara esta zona y tal, pero la finca, porque además después de la guerra, cuando ya se ocupa Motril en el año 37 por las tropas de Franco, se hace un registro de lo que había sufrido daños en la época de la zona república. Claro. Y no aparece los Bates, está perfectamente recogido, está guardado en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de la Guerra Civil, y se puede comprobar en internet cómo está recogido perfectamente iglesias, casas en Motril que se sufrieron daños y tal, y no aparece los Bates. Es decir, que los Bates no sufrieron. Esa es una ventaja sobre un edificio como este, claro, ¿no? Donde se ha conservado prácticamente entero. Imagínate qué lástima hubiera sido que hubiese desaparecido.
El caso es que, hombre, la finca también habría que verla desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, también hay que verla como era en otras épocas. La parte de atrás de la finca teníamos otros edificios y, es decir, hoy nosotros contemplamos una parte de la finca de los Bates, es decir, la finca de los Bates es mucho más amplia, ¿no? Y seguramente habría otros edificios, incluso todavía en las fotografías aéreas del siglo, de los años 60 del siglo XX, todavía se puede observar el molino de Beas que estaba en la zona de la carpa que tenemos ahora aquí en Los Bates y tal. Y evidentemente esto es una casa de prestigio, de representación, de prestigio, que bueno, en aquella época se estilaba mucho este tipo de cosas y está hecho con muy buena arquitectura, una arquitectura que rompe un poco la arquitectura tradicional que se hace en Motril cuando se hacen cortijos y este tipo de cosas. Esto es distinto. Esto más es un edificio a la italiana, es un modelo de villa italiana, un modelo a ese estilo. Desconocemos quién es el arquitecto, es decir, a lo mejor buscando un poco más de documentación, no sé si se podría encontrar incluso el arquitecto que hizo el diseño de la casa, pero nos recuerda mucho a las villas italianas de la Toscana, del centro y sur de Italia, es decir, que en posiblemente lo que estaba de moda en aquellos años, ¿no? Sí. Y recuerda mucho esta balconada, como tú dices, este mirador por delante de la casa, es muy típico de los modelos italianos, de las dos escaleras centrales, abiertas, estas vilas que se hacen desde el modelo renacentista del siglo del barroco y el renacimiento de Italia, que se repiten constantemente, ¿no? Y este modelo, esta traza del edificio con 3 cuerpos de alzada, balcón central, primera galería, segunda galería, y después un tercer cuerpo con balcón central, recuerda mucho a este tipo de modelo arquitectónico. Sí, cosa que, lo de los soles, estuvimos hablando el otro día, que no responde a los modelos de cortijo. Pues ahí tenemos el cortijo en el Jaril, el cortijo de la familia Burgos, nada que ver con este edificio, ¿no? Es decir, que el modelo totalmente distinto a cómo se construye este edificio de Los Bates. Bueno, pues en el último programa estuvimos viendo precisamente un poco ese modelo, ¿no? del que estamos recordando ahora, sobre todo a través de su fachada, la terraza, los soles ahí dibujados también en la fachada. Hablando un poquito de la balconada, pero ¿qué les parece a ustedes si ya por fin entramos también en la parte, vamos a decir quizás un poquito más señorial, que además con muy buen gusto la familia actual ha querido pues exponer lógicamente en valor, y como digo, con muchísimo gusto. Vamos a ir viéndolo y de camino vamos recuperando también la historia de esta casa de los Bates desde dentro. Pues estamos dentro y casi sumergidos en una cápsula del tiempo preciosa, donde vuelvo a insistir el magnífico trabajo que han hecho de mantenimiento, de restauración y por supuesto de conservación de ese toque que supuestamente tenía, ¿no? en el pasado. La estructura estaba clara, ya lo hemos hablado desde fuera, un salón principal acompañado por 2 habitaciones laterales y bueno, yo creo que casi que las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Este es el elemento de distribución de la planta principal, ¿no? Es decir, el elemento de distribución es, accedemos a la casa a través de los 3 arcos que dan al mirador delantero y una parte de atrás otro balcón en la parte trasera que da la iluminación a este distribuidor. Es verdad que el edificio no es muy grande en su planteamiento arquitectónico y esta planta que distribuye la subida a la segunda planta y los 2 salones laterales es lo que en el modelo arquitectónico de esas vilas que hablábamos antes y decíamos de la arquitectura típica italiana se diseña así. Hay un salón central que es un distribuidor central, que es donde está la subida de escalera, y que sirve de recepción. De recepción, ¿no? Evidentemente el elemento de recepción, y los 2 salones laterales, que es el elemento de prestigio.
es decir, es el modelo. La segunda planta sería los dormitorios, ¿no? Sería la parte de ya, digamos, más privada de los dueños de la casa, mientras que está la parte pública. Es decir, cuando Jiménez Caballero recibía gente aquí, lo recibiría aquí, ¿no? En la planta de arriba, aquí. Claro. Esta es la zona de recepción del edificio. Con lo cual, pues la recepción es aquí y se sentarían para charlar o tomar café y tal, o lo que fuera, en uno de los dos salones que tenemos a los laterales. Ese es el modelo de diseño arquitectónico que se ve en estos edificios de prestigio, en estos edificios de un poco de imagen de la familia que los construye, ¿no? Este es el modelo que se hace con mucha frecuencia en este tipo de construcción. Y aquí se ve muy bien, aquí lo tenemos muy claro. Esta es la parte de recepción, que te puedes salir fuera, mirar el paisaje, las vistas desde fuera, a través de este mirador y la pérgola que tenemos delantera. La zona central de recepción, también podemos mirar la zona la visión hacia los jardines de la parte del otro lado. Y los dos salones laterales donde ya eran los salones de visita, ¿no? De visitar y de recibir, ¿no? Eran los elementos. Y además muy bien pensados, porque encontramos que tenemos dos salones laterales o dos habitaciones grandes laterales, como digo, bien pensadas. Una, como bien decías, más una charla un poco más informal, más distendida, que es la que vamos a ver a continuación. Un poco de tipo café, más salita de estar, como podríamos decirle nosotros hoy en día. Y la otra, lógicamente, pues el salón ya comedor, con la mesa amplia, donde la cena o el almuerzo obligado era también muy señorial, además, ¿no? En aquella época es que esa era una cuestión digamos, de imagen, ¿no? Que se vendía también imagen, ¿no? Indudablemente, cuando hablamos de esta casa en época Jiménez Caballero fue uno de los grandes personajes de la historia de Motril, ¿no? Del siglo XIX, don José Jiménez Caballero, de finales del siglo XIX, principios del XX. Es un personaje que tiene una larguísima historia como capitán de empresa de aquella época, ¿no? Y que evidentemente lo tenemos en la industria azucarera, lo tenemos en el tema agrícola, lo tenemos en los desarrollos económicos del Motril de aquella época, en la política, en los cargos institucionales, en los cargos de representación. Es decir, que evidentemente esto es un modelo de imagen suya, pero además un modelo de imagen que decíamos antes que no conocemos al arquitecto. El arquitecto lo hizo muy bien, es decir, el planteamiento que es magnífico en esta construcción de este edificio. Este edificio no es un edificio de vivienda, que no quiere decir que no vivieran aquí, pero en realidad es un edificio de representación, de imagen, de prestigio. Es la idea de lo no es una casa para vivir, que a lo mejor si tenían que dormir o dormir en otro sitio, o dormir en Motril en otro lado, ¿no? Pero esta es una casa de elementos de prestigio y se ve muy claro en el diseño, ¿no? Este diseño de recepción, salón más informal, salón más formal a los laterales, se ve clarísimamente como el arquitecto lo planteó en ese aspecto, ¿no? La verdad es que sí, y es una auténtica preciosidad este salón, como se ha quedado y como, ya digo, bueno, se ha intentado conservar. Pero además con un modelo de iluminación muy bonito, es decir, que la arquitectura, no solo la arquitectura, también la luz, ¿no? Y la luz en la arquitectura juega un papel muy importante. Fijaros cómo hay una serie de ventanas que rodean este salón digamos, de café o seguramente sería, porque es un salón más pequeño con sus chimeneas y tal, y tiene una ventana que da hacia el sur, otras dos ventanas que dan hacia el poniente y otra ventana hacia el norte, con lo cual la iluminación es diaria. Es decir, durante todo el día tenemos iluminación. Es decir, una parte da al este, otra al sur, es decir, está completamente iluminada. En ese aspecto, los arquitectos de siempre, la luz es un elemento que juega un papel muy importante en la construcción. No sería lo mismo este salón si no tuviéramos estos grandes balconadas que dan luz e imagen y vista
a esta habitación, ¿no? Es lo que se pretendía, Claro, es decir, al fin y al cabo lo que se pretendía. Además, como lo que estábamos comentando, ¿no? Porque, sobre todo, si tuviéramos que definir con una palabra, adjetivarla, sería confortable. Claro. Hacer pues una salita pues para, Claro, no para esa conocemos, primera toma de contacto más distendida. No conocemos el mobiliario que debería acompañar esto, pero indudablemente el mobiliario sería también un mobiliario de prestigio también, de mostrar que bueno, estaría en consonancia con el modelo de edificio, ¿no? Es decir, que no se ha conservado el mobiliario, pero sí que debería estar. De todas maneras, la restauración que hace doña Mariberta Martín Feriche, pues evidentemente la familia actual, pues evidentemente ya la ha conseguido muy bien, conseguir una zona muy acogedora, con una decoración muy pensada, muy estudiada, decir, muy de descanso y tal, en el planteamiento. Y con mucho gusto. Y mucho gusto, evidentemente se ha conseguido. Indudablemente, los muebles que habría aquí serían del siglo XIX y serían quizás pues, unos muebles muy llamativos también, es decir, unos muebles muy grandes, llamativos, muy trabajados, y seguramente la carpintería jugaba un papel muy importante también. Claro. En el prestigio de la gente que... Claro, y se ha restaurado y posiblemente estamos hablando de que todo esto es restaurado, evidentemente no es original, los espejos, etcétera, pero el concepto está. El concepto y todo está muy bien conseguido. Qué auténtico placer estar aquí un ratito, ¿verdad? Como todos esos visitantes que vienen hoy en día y pueden, pues eso, estar aquí simplemente leyendo su periódico con un silencio sepulcral y un silencio apetecible, ¿no? Donde solo se escuchan unos pajaritos de vez en cuando, etcétera, etcétera, ¿no? Que vuelvo a decir que esto es una cápsula del tiempo. Cuando uno entra aquí se siente uno maravilloso. Bueno, pues esta sería un poco la salida de estar. ¿Qué te parece si nos vamos al salón comedor opuesto, que en este caso es donde ya trataríamos los temas de mayor envergadura? Vámonos para allá. Y es lo que estábamos hablando, ¿no? Porque se mete uno en estas situaciones y es que se lo imagina, ¿no? Casi que nos imaginamos, pues por ejemplo, esta mesa, pues bueno, pues con estas autoridades que estamos hablando, viniendo a hacer ya sus tratos o a hablar de las cosas que ellos tenían que hablar. De la época. Y de la época, ¿no? Y de una forma pues un poco más formal, ¿no? Claro, es verdad que la geometría, ¿no? Es decir, el espacio es el mismo, ¿no? Es decir, que indudablemente es simétrico. Simétrico en el desarrollo arquitectónico, y seguramente una habitación sería para un uso más cotidiano, a lo mejor, o más informal, y otra habitación para el uso más formal, que podría ser evidentemente pues la recepción de tipo banquete, ¿no? Que es lo que se usaba mucho. Volvemos a la iluminación, ¿no? Es decir, esta habitación, siempre estas casas pues de techos muy altos y tal, como se construía en aquella época, y la iluminación, ¿no? Es decir, que indudablemente la iluminación es un elemento que juega muy importante. Nosotros hoy, con la luz eléctrica, la visión es distinta. Nos podemos imaginar esta casa en el siglo XIX, cuando todavía no existía la iluminación eléctrica, la iluminación a base de velas, candiles, etcétera. Es decir, es que indudablemente el ambiente sería distinto por las noches, ¿no? Es decir, es que se usaba mucho en la fiesta de aquella época los farolillos, ¿no? Se usaba muchísimo la iluminación de farolillos a la veneciana, que ellos decían, ¿no? Se usaba, y en las fiestas recepciones que se dio aquí, o las que daba la marquesa de Esquilache en su casa de la fábrica del Pilar, pues se usaba mucho esa iluminación de noche a la veneciana, ¿no? Lo que estaba de moda en aquella época, que eran farolillos iluminados con una candelita pequeña con aceite, con queroseno, los primeros querosenos, y daba pues una iluminación, y el edificio debería iluminarse así, ¿no? También tenemos que tener en cuenta otro modelo distinto de situación, ¿no? Es decir, los bates en el siglo XIX no es el mismo acceso que tiene hoy. Hoy tenemos carretera general, no sé cuánto, en aquella época la carretera de Salobreña decía un caminico, y esto estaría muy aislado con respecto a Motril, ¿no? Es decir, en ese aspecto la zona estaría todo plantado de caña, y la zona, el verde de la Vega, el azul del mar de fondo, las montañas del Magdalite a la espalda, la imagen genial de la casa, ¿no? Es decir que... Y la luz, volvemos a lo mismo, porque la luz que tenemos en la costa tropical,
Pues oye, Claro. pues también influye, ¿no? Es decir, Incluso hemos hablado antes también de todas las ventanas, todos los alguna vez a balcones. mí me gustaría saber quién fue el arquitecto que hizo este edificio, ¿no? Si fue a lo mejor un Díaz de Losada, que eran los arquitectos y maestros de obras madrileños de la época, y seguramente a lo mejor un Díaz de Losada pues el que diseñó esta casa inspirándose en los modelos italianos, que con casi toda seguridad, ¿no? Pero alguna vez, a lo mejor investigando un poco más y buscando más datos sobre la Casa de los Bates, nos encontremos quién fue el arquitecto que a finales del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, diseña este modelo de edificio. Un modelo que decíamos, y lo vemos en estas dos habitaciones de la primera planta, de la planta señorial, es decir, de la planta de prestigio, ¿no? Porque esta es la planta de prestigio, esta es la planta de imagen, ¿no? Abajo de la más casa, tipo blacería, criados, cocina, almacenes, y arriba, despensas y tal, arriba dormitorio, y aquí en la planta de prestigio, ¿no? Es decir, precisamente la planta de prestigio responde también indudablemente a la visión exterior, la pérgola, la terraza que rodea la casa, que da la imagen, que da los balcones que dan a la parte norte, a los jardines. Es decir, que estamos mezclando un modelo arquitectónico muy bien pensado, pero no solo arquitectónico, sino del entorno. Del entorno, con lo cual esto es una auténtica maravilla desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, ¿no? Es decir, el diseño de cómo se crea esto, ¿no? No es un cortijo donde se hace un cortijo y ya está, y hacemos el edificio del cortijo y ya está, y los demás son tierras de cultivo, sino que se plantea un modelo arquitectónico que está relacionado con el entorno, con la jardinería, con la visión, con la vega, visión hacia la vega, visión hacia el mar, hacia Lobreña, es decir, que está muy bien pensado y en un sitio construido estratégico, muy bien, estas colinas del Madalite, la Casa de los Bates responde muy bien a ese pensamiento. Por eso sería interesante conocer alguna vez quién fue el arquitecto que hizo esto, ¿no? Pues, porque nos encontraríamos que debió ser un buen arquitecto, es decir, no solo desde el punto de vista constructivo, sino también integrar la casa en un entorno, ¿no? Sí, totalmente, porque mezcla sencillez, pero a la vez elegancia, ¿no? Bueno, pues esta es la casa desde dentro. Vamos a ver ahora la parte de arriba, donde también había habitaciones, supuestamente también para esos invitados, ¿no? Que viniera. Más que para vivir, como decíamos, lo propio Jiménez Caballero, para esos invitados. La vemos y casi que con eso finalizamos un poco la visita interna, aunque nos queda fuera también algunos detallitos que darle. Vamos a verla. ¿Sabes que me da pena el despedirnos ya de este lugar tan mágico, tan emblemático? Hemos pasado aquí muchos días, hemos pasado muchos programas y hemos pasado mucha historia, muchos detalles preciosos que hemos podido disfrutar. Nada más que el ambiente, el hecho de estar aquí en estos fantásticos jardines que tenemos a nuestra espalda. En fin, yo creo que ha sido un viaje también maravilloso en estos programas que hemos hecho de aquí de la casa finca de los Bates, ¿no? Sí, un recorrido largo en la casa, lo hemos recorrido todo. Me recuerdo que empezamos con los jardines
y terminamos hemos terminado en la casa, claro, hemos ido rodeando todo el edificio y toda la finca de los Bates. La verdad es que es una verdadera suerte de este pueblo, de esta ciudad de Motril, contar con esta zona tan emblemática, tan histórica de la ciudad, ¿no? Es decir, ha conservado una parte del patrimonio histórico de la ciudad, un sitio tan antiguo como este y que tanta historia tiene, una historia que apenas hemos despuntado, hay mucho, debe haber mucho detrás, debe haber mucho más, claro, de la historia de esta 500 años de historia de esta zona. Son muchos años de historia, debe haber generado una gran cantidad de acontecimientos a lo largo de estos 500 años. Nos podemos remontar época musulmana, la alquería, la fábrica de lino que había aquí. Indudablemente esto debe ser una auténtica maravilla desde el punto de vista de la historia. Daría para algún libro importante hablar de dedicar una investigación histórica a los Bates, ¿no? Y dedicar un poco la historia de los Bates desde que tenemos datos y nos remontamos al siglo XV hasta la actualidad, ¿no? Es decir, cómo ha evolucionado esta historia de esta zona, que ha formado parte de la historia de Motril, es decir, no solamente desde el punto de vista, digamos, arquitectónico de la casa, indudablemente, sino también de la historia agraria, de la historia de la defensa, de la historia musulmana. Es decir, que esto corre una... Que a pesar de estar un poco alejado de lo que es el centro urbanístico de Motril, no ha vivido a espaldas, ¿no? De espaldas de la ciudad. Ha estado muy integrado. Nos podemos imaginar el entorno del monte de Madalite. Al fin y al cabo, los Bates es una prolongación de los montes del Madalite hacia la vega de Motril, y indudablemente la historia debe ser larguísima, ¿no? Es decir, desde que cuando conquista Francisco Ramírez de Madrid, conquista Salobreña y conquista Motril, pues nos podemos imaginar toda la historia que debió tener esto, y antes, que no conocemos porque no hay documentación, ¿no? Es decir, pero indudablemente picar un poco nada más que en el archivo de la nobleza, de la familia de los Bornos en Toledo, nos sale una gigantesca documentación de los Bates, arrendamientos, ventas, producción de tierra, lo que había aquí, los inventarios. Es decir, hay una inmensa cantidad de información sobre los Bates, lo cual daría para un magnífico libro y terminarlo en la actualidad, es decir, empezarlo, los primeros datos que tenemos y terminarlo en la actualidad, daría para un magnífico libro la historia de los Bates en Motril. Alguna vez algún historiador, pues a lo mejor decide estudiar la historia de esta zona. Lo que está claro que sería un magnífico ejercicio desempolvar ese archivo de Bornos, porque bueno, ahí viene tanta información de lo que fue Motril. Fíjate que aquí, como decía Manolo, fíjense que han salido nombres fantásticos. Al final, los nombres de la historia de Motril, porque hemos hablado de Jiménez Caballero, lógicamente, que fue el que al final hizo esta casa palacete, ¿no? Pero bueno, ha salido el nombre de Bornos, de Ramírez de Madrid, de los Jiménez Caballero y de muchos otros más, Martínez Campos, Hernández Velasco, incluso, etcétera. Nombres, yo ahora mismo no me acuerdo de memoria, pues son nombres musulmanes o de judíos, que esta zona también tuvo el Obed, ¿no? Uno de ellos. Está el Cerrillo Obed, lo tenemos. El Hadid, que también fue otro musulmán propietario de zonas de aquí, de esta zona. Y se conservan las escrituras, se conservan cuando a finales del siglo XV, principios del XVI, el conde Francisco Ramírez de Madrid compra esta zona de los Bates, y se conservan las escrituras de toda la venta de propietarios anteriores, con lo cual sería una fuente de información magnífica. No la hemos podido ver, pero una fuente de información magnífica para estudiar qué hubo aquí y cómo evolucionó esta propiedad. De escrituras de arrendamiento yo he podido ver como 50 o 60 del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, de arrendamiento de las tierras de la zona de la finca de los Bates. Es decir, que estamos en una zona que, aparte de su valor digamos, visual, turístico y tal, tiene un valor histórico, patrimonial inmenso en la historia de nuestra ciudad. Bueno, pues
esperemos, sinceramente, con toda la nostalgia del mundo que ya nos da abandonar o dejar momentáneamente esta casa de los Bates, esperemos haber cumplido su deseo de haber satisfecho en este caso, bueno, pues una amplísima visita a lo largo de bastantes programas, puesto que lo necesitaba y era imperioso detenerse en los jardines, en las murallas, en la casa, en este último programa, precisamente en esas últimas plantas, ¿no?, más señoriales de la casa de los Bates. Nosotros agradecidísimos de que ustedes sigan visitando la Alquería y visitando la Casa de los Bates gracias a este programa, pero nosotros realmente también agradecidísimos también a la familia Rodríguez, Martín Feriche, que son los que nos han brindado la posibilidad de estar hoy aquí. Y además ya no solo el abrirnos las puertas a nosotros, sino abrir las puertas al mundo, de forma internacional, puesto que esta Casa de los Bates, de forma turística, ¿no?, se abre, como decimos, como imagen de nuestro municipio y como un abrazo a todos aquellos visitantes que quieran poner aquí un ratito de su tiempo. Gracias a la familia Rodríguez Martín Feriche, como decimos, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Finalizamos aquí, momentáneamente, quién sabe si volvemos, porque nos apetecería muchísimo, aquí en la Casa de los Bates. Gracias, y la Alquería vuelve la semana que viene con más cosas. Adiós.